El Pasillo Futbolero con Daniel Lara. Amigos del Pasillo Futbolero, bienvenidos una vez más a su espacio, a su podcast, El Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Bienvenidos de nuevo este 2021, ya nuestro capítulo 31. Y bueno, por supuesto, desearles a todos ustedes un feliz año. Esperamos que hayan recibido ese año lleno de energía, de buenas cosas y por supuesto de buen fútbol. Ha habido mucho fútbol estos días, vendrá mucho fútbol a lo largo de este año. Vamos a estar cargados con Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos, en fin, por supuesto la actividad de siempre. Así que aquí en este espacio vamos a estar cargados de contenidos y bueno, por supuesto compartirlos con todos ustedes. Nuestro primer capítulo del año, así que comenzamos con el pie derecho. Pero bueno, siempre recordarles nuestros inicios, recordarles que nos pueden seguir en Instagram en @elpasillofutbolero, donde todos los días compartimos datos, curiosidades, información, todo lo relacionado a esto que tanto nos apasiona, que se llama fútbol. También recordarles que este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, eBooks y Anchor FM. Y si eres de los que deseas más, de que te gusta más ver los videos, acuérdate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, igualmente con el mismo nombre, El Pasillo Futbolero. Ahí también está disponible el podcast en formato audiovisual. Así que bueno, por supuesto, activen las notificaciones, suscríbanse al canal y sean bienvenidos al Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Así que bueno, seguimos como comentábamos, capítulo número 31 ya de nuestro podcast, el primero del año. Y bueno, hay que estar conscientes que nos encontramos en invierno, ¿no? Hace frío aquí en la ciudad de Manchester, donde producimos este podcast. Así que bueno, hablando de invierno, hablando de estos tiempos que corren, ¿no? Estos principios de año, hay algo que siempre remarca en el fútbol mundial a estas alturas, sobre todo en el fútbol europeo, y es ese mercado de fichajes de invierno, ¿no? Ese mercado que quizás es el que menos se nota en comparación con el verano. Sobre todo este año no ha habido tantos movimientos por la situación que vive actualmente el fútbol mundial, épocas de vacas flacas, como dirían por ahí algunos. Así que bueno, pero eso no quiere decir que no hayan existido grandes movimientos de jugadores y fichajes importantes a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Y bueno, nosotros, como el primer capítulo del año, haciéndolo aquí en enero, quisimos traerles entonces los 10 mejores fichajes que se han realizado en el mercado de invierno, repasar esos nombres, traerlos aquí a este espacio y bueno, así recordar buenos momentos y recordar esos grandes jugadores y porque bueno, como comentábamos, ¿no? En el mercado de fichajes de invierno quizás los equipos buscan reforzar algunas cosas que no han venido bien en la temporada. La mayoría son cesiones, pero hay algunos jugadores que llegaron en enero, que llegaron en este mercado de invierno de fichajes que bueno, que lograron establecerse en diferentes clubes y marcar historia, algo que a lo mejor no es común, ¿no? Porque como comentábamos, los jugadores que suelen llegar a estas alturas suelen para reforzar un poco la plantilla, algunas sesiones, juegan un año, media temporada y se regresan a su equipo del que venían, pero hay algunos que lograron vencer esa barrera, superar esa barrera y colocarse y ser grandes estrellas en sus equipos. Pero bueno, no vamos a perder más el tiempo. Esta es la introducción entonces de nuestro capítulo 31, los 10 mejores fichajes de invierno que han sucedido a lo largo de los últimos años. Así que bueno, vamos a comenzar con esta lista de manera breve. Y bueno, el primer nombre que tenemos en nuestra lista, un centralazo, ¿no? Hay que decirlo, un defensa central de lo que yo creo que ya no existen, ¿no? Muy pocos de esa manera, duro, rocoso, bueno en el juego aéreo, también con buena salida de balón, y no es otro más que la momia, Jaap Stam, el holandés, de muy buenos recuerdos, como decíamos, un gran central, hizo muy buenas cosas en los diferentes clubes donde jugó, pero se da la particularidad que su primer gran fichaje, su primer gran paso en el fútbol europeo se produjo en un mercado de invierno, y lo que le trajo a ese equipo a donde llegó fue, la verdad, extraordinario. Jaap Stam, como comentamos, jugó en muchos equipos,
Pero ese fichaje, el que vamos a hacer mención, fue en el año 1996. Pasó del Willem II, el equipo de la ciudad de Tilburg en Holanda, pasó al PSV Eindhoven. Había jugado 6 meses en el equipo del Willem II y luego fichó por el PSV Eindhoven con apenas 23 años. Pero bueno, con eso ayudó a un equipo holandés, un PSV que llevaba 3 años sin conseguir ningún título. Un equipo grande de Holanda, acostumbrado a ganar y a cosechar títulos, pero llevaba 3 años en sequía. Y bueno, Jaap Stam trajo esa dureza a la defensa central. Jugó por varios años en el equipo holandés y al final, con su llegada, logró ganar una copa holandesa en su primera temporada cuando arriba en el mercado invernal, y ya después gana la segunda temporada la Eredivisie. De hecho, llegó a ganar hasta 3 títulos de liga con el equipo del PSV. Marcó, es un gran defensa recordado todavía en las filas del equipo de Eindhoven. Así que bueno, ese central, ¿no? Que ya después de ahí del PSV se va a jugar al Manchester United, donde por lo menos gana el triplete, el recordado triplete del Manchester United con el gol tardío de Solskjaer, inolvidable. Después pasa al Milan también, donde llega a jugar también otra final de UEFA Champions League. Así que es un recordadísimo, ¿no? El Jaap Stam, la momia, ¿no? También súper recordado con sus actuaciones con el equipo holandés, con la naranja mecánica. Jaap Stam, la verdad, centralazo, y ese es el primero que ocupa este nombre. Vamos a hacerlo, como comentaba, un poco rápido porque son 10 nombres, pero todos son interesantes, ¿no? Cada uno se merece su recuento y su resumen de los que por sus grandes actuaciones que han hecho a lo largo de sus años. El siguiente nombre que tenemos también en la lista, un jugador serbio, mediocampista con muy buena pegada, de estos clásicos que enganchan a su pierna buena y le meten un fusil al ángulo, y ese es Dejan Stankovic, pues legendario, ¿no? Que muchos lo recordarán con la camiseta del Inter, sobre todo porque bueno, fue el equipo donde disputó la mayoría de su carrera y donde fue más reconocido, pero que también hizo buenas actuaciones con la Lazio antes de ir al Inter. Y bueno, su carrera había comenzado en el Estrella Roja de Belgrado, donde precisamente hoy en la actualidad es técnico y lo lleva haciendo bastante bien, hay que decirlo, Dejan Stankovic. Pero hay que recordar que su fichaje, un fichaje por lo que representó y por lo que hizo luego con sus carreras con el Inter, fue bastante importante, pero todo el mundo ya venía de hacer en realidad muy buenas campañas con la Lazio, ganando Serie A, ganando Copas de Italia, ganando Supercopa de Italia. Así que su fichaje en el Inter ya era medio consagrado, ¿no? Como una estrella. Lo cierto es que la Lazio aceptó una oferta de 4 millones de euros en su momento por Dejan Stankovic. Llegaba en el mercado de invierno para cubrir algunos huecos de ese equipo milanista, que bueno, ya después jugó hasta 2011, si no me equivoco, jugó Dejan Stankovic con el equipo del Inter hasta 2013, perdón, disculpen ustedes, hasta 2013. Ya después, bueno, luego ganó el triplete con Mourinho, que por cierto, Mourinho que no quería a Dejan Stankovic y se ganó su puesto, y que se quedó en el corazón de todos los milanistas, de todos los interistas, perdón, al hacerle un gol al Milan. Un gol recordadísimo, ¿no? Que de tiro de esquina, y también era muy querido por sus declaraciones en contra de la Juventus y todo lo demás. Un personaje bastante icónico, y que bueno, su fichaje, la llegada de su ficha fue precisamente en el mercado invernal. Se pensaba que era solamente para pocas temporadas, pero vean, imagínense que terminó jugando 9 años más y terminó incluso retirándose en el equipo del Inter de Milán en el año 2013 con el conjunto italiano. Logró 5 Scudettos y una UEFA Champions League, la que comentábamos, ese recordado triplete con José Mourinho como técnico, y siendo figura cuando se pensaba que no iba a ser así con el técnico portugués. Así que esos son nuestros primeros 2 nombres de esta lista de 10 fichajes importantes que se hicieron en el mercado de invierno, en el mercado invernal, este mercado que estaba viniendo ahorita. A ver qué nos depara, ¿no? Este año, a ver si el año siguiente sumamos otro nombre a la lista. Vean que el nombre que viene, el tercero, es bastante interesante, también conocido, también defensa central,
vean que es raro, ¿no? Porque generalmente en los mercados de invierno suelen ser más delanteros, jugadores, porque por la falta de gol, ¿no? Suelen ser más delanteros, ¿no? Y para complementar quizás alguna baja por lesión o algunos problemas. Pero en esta lista destacan varios defensores, y entre ellos un defensor central también de Serbia, y que bueno, se recordado por todos, también con un nivel excelso, ¿no? Uno de los mejores defensores centrales de los últimos años, y ese es Nemanja Vidic, que llegaba al Manchester United, donde por supuesto se hizo famoso. Llegaba en el año 2006 con el ojo clínico de Alex Ferguson, que se fijó en ese joven central. Para aquel momento tenía apenas 24 años Nemanja Vidic cuando llega al Manchester United, proveniente del Spartak de Moscú. Al final fueron 10 millones de euros que terminó pagando el Manchester United. Creo que uno de los mejores 10 millones de euros invertidos, por lo menos en los últimos años de los Diablos Rojos. La verdad que la pareja que llegó a formar con Río Ferdinand, incluso hay una encuesta que se le hicieron, no se le hizo hace mucho, la leí no hace mucho, a los fanáticos del Manchester United, donde declaraban que Nemanja Vidic y Río Ferdinand habían sido la mejor pareja de centrales de la historia del equipo. Y vean que es un equipo con recorrido y con palmarés para sacar diferentes duplas de centrales, pero sin duda la de Nemanja Vidic y Río Ferdinand, lo que consiguieron y bueno, lo que hacían era una pared, era un muro cuando el Manchester United, la verdad, metía miedo para enfrentar a ese equipo de Sir Alex Ferguson. Al final terminó ganando 5 Premier League con el equipo del Manchester United, se dice pronto, y una UEFA Champions League. Después de 9 años, jugó 9 años, al igual que Stankovic en el Inter. Lo mismo pasó con Nemanja Vidic en el Manchester United, jugó por 9 temporadas y tras 9 años se fue al equipo del Inter antes de retirarse. En el Inter no tuvo muchas buenas actuaciones y se terminó entonces retirando, pero sin duda recordadísimo Nemanja Vidic, también un central fuerte, rocoso, ¿no? Era difícil de pasar, era temible el serbio Nemanja Vidic. Ese fue el tercer nombre de este top 10 de fichajes invernales que hemos hecho aquí en el pasillo futbolero para empezar el año con actividad movida de lo que se nos vendrá en este 2021. El siguiente nombre en la lista, ahora sí nos vamos a la parte de adelante, nos vamos a los delanteros, ya algo más regular que se vea esta clase de nombres en el fútbol europeo, y es un delantero que la verdad yo creo que ha sido uno de los más infravalorados, sin duda alguna, de los últimos años, quizás por no tener un gran renombre, pero que a donde ha ido ha hecho goles, ha hecho desastres, la verdad. Y da la particularidad que la mayoría de sus veces ha fichado en invierno y lo ha hecho bastante bien, y ese es Klaas-Jan Huntelaar. Robin Hood también se le conoce, el Robin Hood a Klaas-Jan Huntelaar. Su primer fichaje fue para el Ajax en el año 2006, en el mercado invernal del año 2006. Klaas-Jan Huntelaar venía de jugar con el Heerenveen también de esa liga de la Eredivisie, y bueno, el Ajax, como gran equipo holandés que es, lo fichó, ¿no? Después de hacer una gran temporada por apenas unos 9 millones de euros, ¿no? Así que en ese momento Huntelaar anotó hasta 105 goles en 136 partidos, un muy buen promedio. Ya después de estar 3 temporadas con el Ajax, firmó con el Real Madrid, también en un mercado invernal muy recordado. Ese fichaje de Huntelaar por 27 millones de euros. Vean, lo fichó por 9 y después lo vende por 27 al Real Madrid en ese mercado de invierno. Un Huntelaar que, como comentábamos, y en esos meses que pasó en el Real Madrid lo hizo bastante bien. Era un delantero con mucha efectividad de gol, si no me equivoco. Todavía era la época de Bernd Schuster, cuando dirigía Bernd Schuster o Juan de Ramos
la verdad me falla un poco la memoria, pero la verdad hizo un papel muy interesante. También era la época de los holandeses con Robben van der Vaart, llegaron varios en ese momento. Y bueno, Huntelaar en esos 6 mesecitos que jugó en el Real Madrid lo hizo bien. Ya después se fue al Schalke 04 y después volvió a su hogar, a su primer club, a su club formador, que fue el Ajax. Y precisamente hoy en día es el segundo goleador de la historia del Ajax. Así es, el segundo goleador de la historia del Ajax, solo por detrás de Johan Cruyff. Así que probablemente tiene todavía tiempo de alcanzarlo. Obviamente ya está en las etapas finales de su carrera. No juega tanto como titular, pero bueno, tiene esa oportunidad bonita de ser el máximo goleador de la historia del Ajax. Así que interesante también. Vean que sus 2 grandes fichajes en su carrera se produjeron precisamente en el mercado invernal. Seguimos con esta lista de los top 10 de fichajes que se han realizado en este mercado, en el mercado de invierno, en los diferentes años. Y el próximo, bueno, sí, también uno de los mejores negocios que se han hecho en el mercado invernal. Un jugador que había llegado como suplente a ese equipo, que no iba a ser considerado, ¿no? Que era para cubrir un hueco. Pero bueno, la verdad fue con visión, ¿no? Y fue una de las cosas más importantes que hizo Ramón Calderón como presidente del Real Madrid. Y bueno, ya más o menos ustedes se deben estar imaginando que hablamos de Marcelo Vieira. Marcelo, el lateral izquierdo, que también llegó en un mercado de invierno por parte al equipo del Real Madrid, formado en el Fluminense. De ahí lo ficha el Real Madrid por tan solo 6 millones de euros, una ganga. Y bueno, en ese momento era obviamente para tapar el hueco de Roberto Carlos. De hecho, a Marcelo lo fichan en noviembre del año anterior, de 2006. Pero obviamente su incorporación se produce a partir del 1 de enero del año 2007. De hecho, hoy 7 de enero que grabamos este podcast se cumple ya 2007, se cumplen 14 años del debut de Marcelo en las arcas del Real Madrid. Pero bueno, lo cierto es que llegaba para cubrir a un Roberto Carlos que ya se terminaba su carrera. El Madrid le había extendido el contrato por un año más. Marcelo llegaba como el nuevo Roberto Carlos para cubrir esa baja. Su primera temporada no lo hace muy bien con Capello, ¿no? Fue en el año 2006, disculpen, fue en el año 2006 que llega Marcelo, cubre esa baja de Roberto Carlos. No, su primer año no es muy regular con Capello, obviamente suplente de Roberto Carlos, pero poco a poco se fue ganando su hueco hasta hoy en día ser uno de los jugadores más importantes, uno de los jugadores extranjeros más importantes de la historia reciente del Real Madrid. Más de 500 partidos jugados. De hecho, es el tercer jugador con más apariciones, tercer jugador extranjero con más apariciones del Real Madrid, solo por detrás de precisamente Roberto Carlos y Karim Benzema, que lo superó hace unas par de semanas atrás. Ya lleva entonces un total de 15 años en el equipo del Real Madrid. Llegó con 18 años y bueno, qué decir de todos los títulos que ha hecho Real Madrid, Marcelo en el Real Madrid, sobre todo posicionándose como uno de los mejores en su posición a lo largo de los años. No atraviesa una buena actualidad, pero bueno, ha dejado hasta 20 títulos, entre los que destacan 4 Champions League y 4 ligas para Marcelo. Así que a pesar de que no pasa por su buen momento, hay que recordar que Marcelo llegó también con Gonzalo Higuaín, que fue un fichaje muy bueno también en ese momento, y con Fernando Gago, recordado los 3 cuando llegan en ese mercado invernal. Pero al final fue Marcelo el que triunfó sobre todos esos dos. Y bueno, último detalle de Marcelo es que ese primer año, de hecho, el Madrid lo quería ceder y al final él se negó a irse en cesión, y quizás algo que cambió su carrera para siempre y lo convirtió, ¿no?, en uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del equipo blanco. Continuamos, vean que todavía nos mantenemos en la defensa, ¿no? Pero ya van a venir los grandes nombres de arriba, que también se produjeron alrededor de estas fechas a lo largo de los años, a lo largo de la historia del fútbol. Así que el siguiente nombre también es otro defensor central. Esta vez no es serbio, pero es italiano. También ha marcado época en el club donde llegó. Y que quizás algunos no recuerden, ¿no? Porque bueno, quizás algunos tengan la memoria
de que siempre ha jugado en la Juventus. Andrea Barzagli es el próximo en esta lista. Y la verdad es que, bueno, no solamente lo recuerda con la camiseta bianconera, pero resulta que Barzagli, antes de llegar al equipo de la Juventus, jugó en el Wolfsburgo, aquel Wolfsburgo de Edwin Seco, de Graffiti y demás, que ganó de hecho la única Bundesliga en su historia en el año 2011. Y precisamente después de esa grandiosa campaña, Andrea Barzagli llega a la Juventus en enero también del mismo año. Apenas quieren saber el precio, cuánto costó Barzagli de ese traspaso del Wolfsburgo a la Juventus. Pues solo 300.000 euros. Sin duda también un negocio redondo que hizo el equipo de la Juventus. Al final Barzagli llegó a la Juventus por solo 300.000 euros. Y bueno, conformó esa recordada BBC, ¿no? Con Bonucci, con Chiellini, también con Buffon, una de las mejores defensas también de los últimos años. Y bueno, ya con la Juve, los cinco escudetos consecutivos, toda la Serie A, llegado a finales de Champions, a 2 finales de Champions League. No ha podido ganar, pero también fue campeón del mundo en el año 2006 con la selección italiana. Un defensor que todavía se mantiene en la Juve, vean, ya para 10 años en el mismo equipo y todavía sigue rindiendo a muy buen alto nivel. Andrea Barzagli, ya por supuesto un defensa experimentado a estas alturas. Pero bueno, vean, que venía era del fútbol alemán, ¿no? Interesante esa historia, como siempre las que trajemos aquí en el pasillo futbolero. Este nombre nos gusta mucho porque tampoco el próximo, ¿no? De nuestra lista, porque tampoco se recuerda mucho que su fichaje se produjo en enero, ¿no? Ese gran fichaje de este delanterazo, ¿no? Ya lo vamos a comentar. Ese también primer gran movimiento, primer gran paso europeo, lo dio en enero, en el año 2011. Y ese fue el de Lucho Suárez, el uruguayo, por supuesto, el pistolero, ¿no? Ya hoy en día en el Atlético de Madrid, ya después de haber hecho desastres durante todos estos años, pero en el 2011 se produce su primer gran paso a un equipo grande. Ya, bueno, obviamente jugaba en el Ajax, ya después de haber llegado al Groningen, el primero pasa al Groningen y ya después ahí el Ajax. Ya en el Ajax, la verdad venía siendo uno de los mejores delanteros de Holanda, si no el mejor, por supuesto. Se mostraba mucho interés de los grandes de Europa, pero no terminaban de concretar una oferta formal hacia Lucho Suárez, que al final lo produce el que se termina realmente interesante y el que pone el dinero sobre la mesa es el Liverpool. Ese Liverpool apostó con fuerza y pagó 26 millones de euros por aquel momento. Lucho Suárez tenía 23 años para aquella temporada y bueno, empieza esa transición de Luis Suárez al fútbol inglés con el Liverpool, donde bueno, se cansa de hacer goles, de hacer buenas actuaciones y de incluso llevar a lo que en ese momento era impensado, de poner al Liverpool a prácticamente un gol del título, aquel título que se le escapa increíblemente en la penúltima jornada cuando se dejan remontar 3 goles ante el Crystal Palace. Pero bueno, decir que en solo 3 temporadas y medias Luis Suárez anotó 82 goles con la camiseta del equipo Red. También le dio tiempo para ganar una bota de oro como el mejor goleador de Europa. Bueno, quizás se le hizo esquivo, ¿no? Un título con el Liverpool, pero esa dupla que formó con Steven Gerrard en su momento, con ese Liverpool de también Coutinho, que llegó a hacer esa gran temporada que también le valió para luego ser fichado por el Barcelona precisamente en el mercado de invierno. Pero bueno, al final esas buenas actuaciones lo llevan al Barcelona. 80 millones de euros pagó el Barcelona por Lucho Suárez. Y bueno, ya todos lo conocemos, uno de los máximos goleadores de la historia del Barça, campeón con el Barça, hoy también Pichichi de la Liga con el Atlético de Madrid, ojo por ahí. Y bueno, uno de los mejores delanteros también de los últimos años, Luis Suárez. Pero para que vean que llegó al Liverpool y fue una apuesta del Liverpool, que le suelen salir bien las cosas cuando ficha en enero. Ya lo vamos a seguir repasando precisamente porque el próximo en la lista es un poco más reciente y también jugador del Liverpool y que ha marcado también una época para el equipo de los Reds, y ese es Virgil van Dijk, como lo quieran llamar. Llega en el año 2018
al Liverpool. Llega proveniente del Southampton, ya había jugado en el Celtic de Glasgow, formado en el Breda de Holanda, pero llega también en el mercado invernal, lo que no dejó de llamar la atención. En ese momento fueron 85 millones de euros, convirtiéndolo en el defensa más caro de la historia, un fichaje que fue muy criticado para ese momento. Bueno, un delantero que jugaba en el Southampton, ¿no? Valía la pena ese dineral, ¿no? Que en ese momento para un defensa central con 26 años, no tampoco tan joven, pero bueno, en el pleno de su carrera, y bueno, todas las bocas fueron calladas. La verdad que centralazo Van Dijk, hoy lastimosamente fuera de acción por todo lo que queda de temporada, pero lo que ha hecho con el Liverpool, de la mano, ¿no? de esos fichajes que llegaron después de la ida de Coutinho, como el mismo Van Dijk, Alisson y demás, que bueno, fue esa banda que armó ahora Jürgen Klopp y que los llevó a conquistar una UEFA Champions League, la tan ansiada Premier League, luego de 30 años sin conseguirla, e incluso quedar como segundo lugar en el Balón de Oro, algo que hay que resaltar. Balón defensa central, la primera temporada del Liverpool fue increíble, la verdad que con un nivel superlativo, lo de Van Dijk impasable, la verdad. Se veía ya esta temporada no venía dando muy buenos pasos, se lesiona lastimosamente, pero no cabe duda que fue un total acierto de parte de la directiva de Liverpool traer a Van Dijk. Y bueno, cabe destacar que llegó a mitad de temporada, se consolidó, ya después la siguiente triunfó como uno de los mejores centrales del mundo, y todavía lo sigue siendo, ¿no? Así que una decisión totalmente acertada, ¿no? Hoy en día creo que ha mostrado, ha respondido a esos 85 millones de euros que se pagaron por él, totalmente. Vamos a un nombre que quizás muchos no esperan que esté en esta lista, y que incluso, bueno, hay que decirlo, que nos sorprendimos un poco por conseguirlo. La verdad no me recordaba, no tenía idea de que Pablo Aimar, el payasito Aimar, había llegado precisamente en un mercado invernal al Valencia en el año 2001, así que también un fichaje que marcó época para ese club. Pero ya que hablar del talentosísimo payasito Aimar, incluso ya como muchos saben, el ídolo de Lionel Messi, ese media punta, ¿no? Sí, se puede decir que jugaba de sencillo, ¿no? Pero a la misma vez hacía esas cosas que tú te preguntabas cómo lo hacía. Pero la verdad que un jugadorazo, un jugador muy completo. Llegó con 21 años, procedente del River Plate. En ese momento, vean que el fichaje incluso se produjo en pesetas, fueron 3.500 millones de pesetas, lo que hoy en día serían más o menos unos 20 millones de euros, ¿no? Fue lo que pagó entonces en su momento. El Valencia jugó por 6 años en el equipo Che, y bueno, conquistó, fue esa etapa gloriosa, esa etapa dorada del Valencia, consiguiendo 2 títulos de liga, la Copa UEFA, llegando a finales de Champions. La verdad que fue una carrera notoria la de Aimar, no solo en Valencia, donde fue más destacado, pero después ya ficha por el Zaragoza, por el Benfica. Pero vean que se produce su fichaje en un mercado invernal, un Valencia que se estaba construyendo un nuevo proyecto. Y bueno, Aimar fue la pieza clave, ¿no?, de ese equipo, llegando en enero y trayendo toda su magia, todo su fútbol vistoso para Mestalla y para la afición valenciana. Así que Pablo Aimar, ¿verdad?, es el penúltimo nombre de nuestra lista que llegó también en un mercado de fichaje de invierno, ¿no? La verdad es bastante interesante porque no es muy conocido, que se produjo ya en finales, en enero. Y bueno, imagínense cómo lo deben extrañar todavía en Mestalla a Pablito Aimar. Necesita el equipo valenciano un jugador como él para recordar sus buenos tiempos, ¿no? Y bueno, llegamos a esto como el que no quiere la cosa, ¿no? De manera hasta rápida, podemos decirlo. Llegamos al último nombre de nuestra lista de este top 10 de los 10 mejores fichajes invernales. A ver qué pasa, como comentábamos, a ver qué pasa este año, si habrá alguno que supere, ¿no?, cualquiera de estos nombres. Pero este fichaje también fue importante porque también llegó en
en enero y baratico, como les gusta a los directivos y a los equipos de fútbol. Y es nada más y nada menos que el jugador con más títulos en la historia de este deporte del fútbol, como lo es el señor Daniel Alves. Dani Alves llegó al Sevilla en el año 2003, también en enero, de la mano de, por supuesto, de Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, por supuesto el director más codiciado de Europa, sin duda, el director deportivo. Y que bueno, que con el Sevilla, ¿qué vamos a contar? Ya ustedes saben lo que ha pasado, pero una de sus primeras grandes promesas y grandes fichajes que a lo mejor no se lo esperaba a nadie que fuera así, fue el de Dani Alves. Y llama la atención porque, por ejemplo, en el caso de Marcelo venía de un grande, del Fluminense, ¿no? Un grande de Brasil, un equipo conocido, pero Dani Alves llega del Bahía, del Sporting Club Bahía, que no es un equipo modesto de Brasil, ¿no? Y que quizás no, por lo menos a lo mejor no los grandes equipos, no las personas tan inteligentes y tan certeras como Monchi ponen el ojo, pero ahí ustedes saben, como dice el dicho, donde pone el ojo pone la bala, y ese es el caso de Monchi. Que vean, el fichaje fue por 500.000, solo 500.000 euros fue el fichaje de Dani Alves por el Sevilla. Tremendo, ¿no? Tremendo. De hecho, para otra historia, anécdota curiosa, es que Marcelo en su momento también iba a fichar por el Sevilla. El mismo Monchi lo ha admitido en una entrevista, lo ha admitido varias oportunidades. Pero bueno, obviamente se dijo, o por lo menos comentaban, ¿no?, que Marcelo estaba listo para ir al Sevilla, pero tenía que hacer, no había vuelos directos, tenía que hacer escala en Madrid. Y ahí fue donde el Real Madrid aprovechó y lo terminó convenciendo, obviamente. Creo que si le ponen a escoger, casi todo el mundo va a elegir el camino del Real Madrid. Así que Marcelo también estuvo cerca de, imagínense que hubieran formado esa pareja de Dani Alves y Marcelo, lo que hubiera sido, ¿no? Pero bueno, el hecho es que el que sí llegó fue Dani Alves por tan solo 500.000 euros, el defensa que terminó recalando entonces en el club hispalense. Y bueno, con los andaluces comenzó su exitosa carrera de llena de títulos, como comentábamos. Hoy en día, con 39 títulos, es el jugador que más ha conseguido trofeos en la historia del fútbol. Pero con el Sevilla ganó 2 copas de la UEFA, una copa del Rey. Comenzó esa época gloriosa del Sevilla, que comenzó a ser el rey de la Europa League precisamente en aquellos años. Ese equipo formado por Monchi, con tantos buenos jugadores. Y ya después, obviamente, se va al Barça, ¿no? El Barça terminó pagando 32 millones por Dani Alves. Imagínense la rentabilidad que terminó sacando el Sevilla, porque no solo fueron los títulos y todo lo demás, sino también trajo dinero con su fichaje por el Barcelona, donde bueno, ya ganó 23 títulos con el equipo del Fútbol Club Barcelona, incluida 3 UEFA Champions League. Hoy en día juega en el Sao Paulo y bueno, todavía en plena forma física, así que todavía por ahí podría sorprender con un título más, ¿no? Todavía incluso se espera en su presencia con el equipo de Brasil para la Copa América y todo lo demás. La última la ganó precisamente como capitán, así que ponerle el ojo a Dani Alves, que bueno, teníamos que cerrar con Dani Alves porque creo que ha sido el negoción de todos los años y el mejor fichaje que se ha hecho en el mercado invernal. También, bueno, a todos estos nombres también no los pusimos por ningún orden, como nunca hacemos aquí. Aquí cuando hacemos este tipo de conteos es solo de manera informativa, ¿no? No queremos poner a ninguno sobre otro, a nadie sobre otro. También, bueno, hay que destacar que hubo también otros fichajes que no podíamos ponerlos todos porque se nos hace larguísimo esta historia, pero hay que contar que también, por ejemplo, Iván Rakitic, otro movimiento clave de Monchi desde el Schalke 04 al Sevilla en su momento. Jugadores como Edgar Davids también, que llegó al FC Barcelona en un fichaje invernal. Fue un gran fichaje por parte del club catalán. Así que bueno, ha habido como muchísimos nombres que no nos hemos mencionado. El mismo de Gonzalo Higuaín al Real Madrid, de Manuel Adebayor, por ejemplo. Bueno, el de Coutinho también fue en el mercado de invierno, pero creo que ese no salió tan bien como lo esperaban los aficionados azulgranas. Así que así ha terminado el capítulo 31 de nuestro podcast, el primero del 2021. Esperamos que sea el primero de muchos, llegar a los 100
episodios, a ver si lo hacemos este año, si no será el próximo. Pero bueno, seguir paso a paso creciendo también con todos ustedes, con los que se suman. Así que la verdad, muchas gracias. Esperamos empezar este año con el pie derecho. También traeremos muchas cosas, muchas novedades, no solo a este espacio, sino también a lo que es nuestro Instagram, que día a día compartimos información. Aprovechamos entonces para recordarles que nos pueden seguir por Instagram en @elpasillofutbolero. Ahí día a día contamos con información, con datos, curiosidades. Ahora también hacemos análisis de temas diferentes. Los lunes tenemos a Zona Europea, el programa que hacemos junto a Radio Pasión y Deporte. Así que bueno, muchas cosas interesantes. Así que ya saben, @elpasillofutbolero en Instagram. Y a los que no les gusta, los pueden seguir en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Recordar que como el mismo nombre, El Pasillo Futbolero, nos pueden encontrar y bueno, podrán ver y también nuestros últimos capítulos que hemos hecho en versión video. Recordarles que también este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, eBooks y Anchor FM. Así que fue todo un placer, el primer capítulo del año, el número 31. Nada más que agregar. Desde aquí, desde la ciudad de Manchester, se despide Daniel Lara, recordándoles que este es el Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y feliz arranque de año 2021. Muchas gracias.